tal amigos? Nuevamente bienvenidos a su canal Las Matemáticas en Casa. Continuamos con esta preparación de una actitud numérica para la prueba escrita del concurso docentes que se va a realizar en este año. Y básicamente hoy la clase 14 es una continuación de la clase número 13, donde veníamos hablando de algunas nociones básicas de estadística, que eran datos, población, muestra, cómo tabular, hacer tablas de frecuencia, identificar algunos gráficos como relevantes que se utilizan en la estadística. Y el día de hoy queremos continuar con algunas nociones básicas de probabilidad y para que nos ubiquemos un poco frente a aquello que llamamos conteo. Listo, o sea que continuamos con el pensamiento aleatorio. En este sentido, entonces empezamos. Hoy hablaremos del concepto de combinatorias y de permutaciones. Como les decía, eso es importante determinarlo para poder hacer algunos conteos que van a ver cómo se hace más adelante. ¿Listo? Entonces, las permutaciones son agrupaciones, ordenamientos, agrupaciones de elementos en las que importa el orden de los objetos, mientras que las combinaciones también son agrupaciones, pero en ese caso el orden en que uno ubique los objetos en ese conjunto no importa, o sea, usted puede cambiar el orden y sigue siendo exactamente el mismo conjunto. Entonces, por dar un ejemplo, en una ensalada de frutas donde combinan manzanas, uvas y bananas, no importa el orden en que usted deposite esas frutas en el plato o en la vajilla, pues va a ser exactamente la misma ensalada. Usted podría poner primero las bananas o los bananos, las uvas y la manzana, o si prefiere, pues uvas, luego la manzana y la banana, y la ensalada va a ser exactamente la misma. Como en ese caso el orden no importa, eso es una combinación. Pero recuerden que si por alguna razón el orden en que uno ubique los elementos cambia significativamente el conjunto, entonces en ese caso será una permutación. Listo, veamos algunos ejemplos. En ese caso, pues este sería una agrupación. Si usted cambia el orden de esos elementos, va a ser, seguimos hablando del mismo conjunto y el orden exactamente no importa. Listo. Mientras que si tenemos arreglos o agrupaciones de números, efectivamente el orden se importa. Ahí tendremos tres números, el 1, el 2 y el 3. Y si hablamos del conjunto, del número completo, la cantidad sería 123. En ese caso, tengo también pues, tres números igual, los mismos tres números 1 y 3, pero el orden cambió y en ese caso la cantidad que representa es distinta. Este es 231. Y usted podría hacer haciendo nuevas agrupaciones o arreglos y va a determinar que la posición de estos mismos tres numeritos que cambia efectivamente la cantidad que representa, el 321, 132 y bueno, usted podría hacer varios. En este caso, pues veamos otra combinación, vainilla, chicle, chocolate. Usted va a una heladería, pide pues un helado y le ofrecen tres bananas, tres bolas de helado, usted podría escoger esas tres, pero también tendría la posibilidad le gusta mucho la vainilla, escoger dos bolitas de vainilla y una de chocolate, y en ese caso estaríamos hablando de que es posible que haya repetición. ¿Listo? En otros casos, por ejemplo, en algunas combinaciones como en esta de tres estudiantes o tres personas, Sandra, Carlos y Liliana, que forman un grupo que va a representar a alguien en un evento, pues no podría repetir dos veces a la misma Sandra, pues a no ser que haya dos personas que se llamen Sandra, pero si es la misma persona Sandra no podría utilizar dos veces la misma persona. ¿Listo? Entonces en unos casos se permite la repetición y en otros casos no se repite la repetición. ¿Listo? Pasa exactamente igual en las permutaciones. En algunos casos, como las personas que juegan chance o lotería, podrían utilizar, ustedes saben que son permutaciones de 4 cifras o de 6 o de 7 cifras de acuerdo en las cifras que hagan su chance o su lotería y permiten la repetición. Es decir, que usted podría ganarse un chance con el 111, ¿cierto? Pero en otros casos no permiten la repetición y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ojalá quede claro la diferencia entre una combinación y una permutación. La combinación permite variar, cambiar el orden de los objetos y sigue siendo el mismo conjunto, mientras que en las permutaciones cambiar el orden de los objetos ya hace que eso sea otro conjunto, ¿no? Entonces es importante el orden, ¿listo? Veamos otro elemento muy importante, otro concepto importante para hablar, para hacer cálculos en temas de probabilidad y de conteos, y es conocer qué es eso de factoriales. Los factoriales, como ustedes ven, tienen una representación simbólica bien particular, una n y aquí un signo de numeración cerrado. Entonces ese es el símbolo de los factoriales,
¿Y qué son factoriales? Realmente son formas abreviadas de representar multiplicaciones que van desde el 1 en 1 hasta el número indicado, en este caso sería la L. Entonces, ¿qué es eso? Por ejemplo, si me piden desarrollar que determine que es 3 factorial, yo sé que esta es una forma abreviada de representar una multiplicación que va de 1 en 1 hasta el 3. Entonces, en este caso sería empezar siempre desde el 1, 1 por 2 por 3 y resuelvo esta multiplicación. 1 por 2, 2, 2 por 3, 6 y este sería el resultado de 3 factorial. Si me piden que haya el resultado de 6 factorial, yo ya sé que esta es una forma abreviada de representar esa multiplicación de los números del 1 al 6, siempre empiezan desde el 1, del 1, 1 hasta el número que me indican acá. En este caso sería 1 por 2, 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120 y 120 por 6, 720 y ese sería el resultado de esa factorial o de esa multiplicación. ¿Listo? Entonces recuerden que esto simplemente es una forma abreviada. Seguramente quieren evitar la fatiga de escribir toda la expresión y lo escriben de manera abreviada. Por ejemplo, con estos factoriales yo podría hacer algunas operaciones. 8 factorial dividido entre 4 factorial, pues simplemente el numerador es la abreviatura de la multiplicación de los números del 1 al 8, 1 por 2, por 3, por 4. Y en ese caso, en la parte inferior, 4 factorial, pues sería la abreviatura o la abreviación de multiplicar los números del 1 al 4. En este caso, generalmente cuando voy a hacer, pues puedo hacer el cálculo de lo que hay en el numerador, luego el cálculo de lo que hay en el denominador y puedo hacer la división. Y pues otra forma que simplificaría mucho el trabajo simplemente es determinar o identificar que en la parte del numerador y el denominador quedan números comunes. Mientras unos multiplican y otros dividen, podremos cancelar, o sea que este 1 y este 1 se podrían cancelar, este 2 y este 2 se podrían cancelar, este 3 que está arriba y este 3 del denominador, este 4 y este 4, de tal manera que como en el denominador no quedó ningún numerito, simplemente resolvería la multiplicación que quedó en estos números sin cancelar y quedaría 5 por 6 por 7 por 8 y si hago la multiplicación sería ese resultado. Listo, así se resuelven entonces los factoriales, es decir que no es tan complicado y eso nos va a servir seguramente ahora en la solución de algunas de las situaciones que les quiero presentar para la clase de hoy. Piensen en esta situación, por ejemplo, se construyó la siguiente tabla para determinar el tipo de transporte en el que llega un grupo de estudiantes a una universidad pública en un día determinado. Entonces tenemos mujeres y hombres. Bueno, esta es una tabla bien interesante, nosotros llamamos una tabla de doble entrada porque podemos revisar los totales de manera vertical. En este caso yo podría decir que 78 estudiantes vienen en bicicleta, 162 estudiantes en motocicleta, 60 en automóvil y eso sería la información que me da eso de manera vertical. Pero si veo la información de manera horizontal, pues me está dando la totalidad de mujeres que estudian en esa universidad y la totalidad de hombres también. ¿Listo? Entonces, mujeres hay 80 y hombres hay 220. ¿Listo? Y este sería el total de estudiantes. ¿Listo? O sea que es una tabla bien interesante. En este caso, pues me están diciendo la forma como llegan estos estudiantes a la universidad y me dan algunas afirmaciones. El 50% de los hombres llegan en motocicleta. 50% de los hombres. Entonces, primero ubiquemos cuál es el total de los hombres. El total de los hombres es 220. Y me piden que determine si esta afirmación es verdadera. El 50% de los hombres llegan en motocicleta. Pues aquí lo que dice es que los hombres que llegan en motocicleta son 110. Yo tendría que verificar si efectivamente el 50% de 220 es 110. Y entonces vamos a hacer el cálculo. El 50% de un número cualquiera siempre va a ser la mitad de ese número. Entonces el 50% de 220 efectivamente es 110 y como es 110 efectivamente eso es una afirmación verdadera. ¿Listo? Entonces recuerden, el 50% de cualquier cantidad es la mitad de esta cantidad, así que me podría ahorrar muchísimo trabajo sin hacer pues los cálculos. ¿Listo? Entonces sí es efectivamente 110 y aquí está correcto. Esa es una afirmación verdadera. Ustedes podrían seguir, el 50% de los hombres de la universidad llegan en automóvil, el 50% es 110 y aquí dice 150, o sea que es falsa. Todas las mujeres llegan en motocicleta, es decir, las 80 mujeres llegan en motocicleta, no, apenas 52, eso es falso. El 60% de los estudiantes llegan en automóvil, el 60% de 300 de 180 estudiantes en automóvil, no, solamente llegan 60, es decir que la afirmación incorrecta es la lista, así que resolveríamos esto. Los resultados de una encuesta sobre sexo y edad de un grupo de estudiantes de un curso en un colegio público se muestran en la tabla. El profesor afirma que la probabilidad de seleccionar un estudiante
de 15 años de edad. Ojo, y por favor subrayen esta parte, entre el grupo de hombres es igual a 2/5 porque hay 2 hombres de 15 años de edad en el curso de 5 estudiantes. La interpretación del profesor es errada porque, entonces veamos, vamos a ver, entonces dice que hay 5 estudiantes, lo que dice aquí es que hay hombre 1, 2, 3 hombres, hay 2 mujeres, y los hombres tenemos uno de 15 años, uno de 17 y uno de 15, que tenemos 2 hombres de 15, y las mujeres tenemos una de 17 y una de 15. Pero la afirmación que hace el profe es que la probabilidad de seleccionar un estudiante de 15 años de edad entre el grupo de hombres, entonces veamos, como vamos a hablar de probabilidad, que es bien importante que lo tengan en cuenta, la probabilidad se puede representar, la forma más sencilla, una de las ejercicios más simples de probabilidad es eh, realizar una relación parte-todo, donde la parte sería de lo que quiero calcular y todo sería la cantidad total de la población o de estudiantes, en este caso que sean hombres, dice porque dice entre el grupo de hombres. Entonces el grupo total de hombres es 1, 2, 3, sería el total de hombres, y hombres de 15 años, pues tengo 2 hombres de 15 años, o sea que tendría, esa probabilidad sería 2 hombres de 15 años del total de hombres que son 3. Y él dijo que eran 2/5. Efectivamente son 2 hombres de 15 años, pero él lo que está haciendo aquí es haciendo el cálculo con el total de estudiantes que hay, y el total de estudiantes efectivamente es 5. Pero a mí no me interesaba el total de estudiantes, no entre el grupo de hombres que eran 3. Es decir que efectivamente esa afirmación es incorrecta. Veamos entonces, es incorrecta porque le falta considerar una persona en el cálculo realizado. No le falta considerar, tengo las 2 personas, y inclusive aquí pues, los 2 hombres de 15, y aquí tengo pues, más personas de las que me pidieron. Todos los estudiantes de 15 años de edad son hombres. No hay una mujer de 15, ¿no es cierto? Considera más personas de las que requiere para el cálculo. Efectivamente, pues él debería considerar solamente los 3 hombres y consideró la totalidad de los estudiantes, o sea que consideró inclusive la mujer aquí. Así que esa es la afirmación correcta, listo, la C. En ese caso, tuvo en cuenta las mujeres y para ese cálculo no necesitaba conocer el número de mujeres. La empresa de estadística de Colombia realiza una encuesta a 100 hombres, 100 mujeres de Cali. A la primera pregunta responden afirmativamente el 40% de las mujeres y el 60% de los hombres. A este grupo que respondió afirmativamente se le hace una segunda pregunta, a la cual responden afirmativamente el 90% de las mujeres y el 40% de los hombres. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se representarían los datos gráficamente? Pues si ustedes revisan la clase anterior, en la clase número 13, efectivamente decíamos, teníamos gráficos de barras, en esos dos, gráficos de tendencia y diagramas de árbol, y en este caso, según lo que vimos en la clase anterior, esta información es mucho más sencilla presentarla pues, a las personas a las que hay este tipo de informe en un diagrama de árbol. Listo, en este caso tengo los 100 hombres, las 100 mujeres, el 60% de los hombres respondió sí a la primera pregunta y el 40% respondió sí a la pregunta de las mujeres, y a los que respondieron sí les hicieron una segunda pregunta, y lo que dice es que el 40% de los hombres, acá en 24, respondieron sí a la segunda pregunta de esos 60, y de las mujeres, el 90% de las mujeres, que en este caso eran 40, el 90% serían 36, respondieron afirmativamente, o sea, quedaron 36, listo. Así que la mejor forma de presentar esta información es en un diagrama como este, que se llama un diagrama de árbol. Continuando entonces, dice: 4 cursos, cada uno con igual número de estudiantes, presentan anualmente una prueba de matemáticas. La tabla muestra el puntaje promedio obtenido por cada curso. Al revisar los puntajes de la tabla, una persona afirma que hubo un aumento en el puntaje respecto al año anterior. Esta afirmación es, que vamos a determinar si es correcta o incorrecta básicamente. Y entonces, vamos a mi puntero. Inicialmente dice que hay 4 cursos con igual número de estudiantes. Ese es un dato importante. Presentan anualmente una prueba de matemáticas. La tabla muestra el puntaje promedio obtenido por cada curso. Entonces, el primer año, el primer curso tuvo 63 puntos, 61. El segundo curso, el tercero 50, 53. Y el año siguiente, pues los puntajes aparecen aquí. Entonces, aquí aparece que aumentó el promedio de este curso 1. En el curso 2 disminuyó el promedio del resultado, en el tercero aumentó y en el cuarto aumentó. Listo, entonces
veamos lo siguiente. Como cada curso tiene la misma cantidad de estudiantes, el promedio de cada año será la suma promedio de cada curso. Es decir, que para hallar este promedio, el promedio en el año 1, en este primer año, habría que sumar esos 4 resultados y dividir entre 4, ¿listo? Y para hallar el promedio en el siguiente año, entonces en este caso se suman esos 4 resultados y se divide entre 4. De esa manera podré comparar los promedios de los 2 años y determinar pues si mejoró el promedio o no de esos 2 años, ¿listo? Y de esa manera podría ser. Entonces el promedio en el año 1, pues ya saben, sería el promedio del año anterior, sería sumar esos valores 63, 61, 50 y 53 y lo divido entre 4, entonces el resultado fue 56.75. Entonces comparamos este promedio del año anterior con el año actual y simplemente volver a sumar esos 4 resultados de este año actual, dividir entre 4 y el resultado nos dio 54. Por lo tanto, ya con estos valores podríamos entonces leerles afirmaciones. Ah, correcto. ¿Es correcto que uno aumente en el puntaje respecto al año anterior? Pues no, no es correcto. B, incorrecta, ya que el promedio total del año anterior es superior al promedio total del año actual. Y eso es una afirmación, eso es verdad, o sea que esta afirmación es incorrecta por este argumento, ¿listo? O sea que esta sería nuestra respuesta. De esta manera podemos leer la otra. Correcta, pues ya vemos que no es, esta afirmación no es correcta. Y incorrecta, vamos a ver si este argumento corresponde a la realidad. Incorrecto, ya que se necesita el puntaje de cada estudiante para realizar la comparación. No necesito el promedio de cada estudiante, con los promedios de los salones es suficiente, así que pues esa sería la respuesta correcta. El diagrama de frecuencia de abajo, aquí está aquí, muestra el número de hombres y de mujeres en el salón de grado 11 de un colegio público. Entonces aquí dice hombres, hay 8 hombres. Y si reviso la barra de mujeres, llega hasta 6, ya que hay 6 mujeres. Aquí en total hay 14 estudiantes en el grupo. Un profesor necesita un grupo de 3 mujeres del salón para que le ayuden a transportar una mesa. ¿De cuántas maneras puede formar ese grupo? Entonces, recuerden, hay 6 mujeres. Mire que necesito solamente mujeres, no necesito hombres acá, entonces solamente voy a tomar la totalidad de mujeres que hay y recuerden que de esas 6 mujeres que hay debo tomar 3. Como en este caso el orden no importa, entonces decimos que es una combinación y como es una combinación debemos determinar si esa combinación permite repetición o no permite repetición. Pues efectivamente en un grupo de 3 mujeres no puede estar la misma mujer 2 veces, o sea que es sin repetición. Así que esa sería una combinación sin repetición y aquí aparecería la forma de calcular de cuántas maneras puedo formar ese grupo, de hacer un conteo. Entonces la pregunta es cómo hago para utilizar esta fórmula. Entonces ya sabemos, vamos a hacer una combinación, una combinatoria, y lo que vamos a hacer realmente es de 6 personas, de 6 niñas que hay, de 6 mujeres, vamos a hacer sus grupitos de 3 y vamos a tratar de determinar cuántas maneras puedo combinar esas 3 mujeres sin repetición. Entonces la parte superior dice n factorial y n va a ser, en este caso, la totalidad de niñas que hay sería 6 factorial, ¿listo? De acuerdo a la fórmula, 6 factorial. En la parte inferior tenemos que es r factorial y r es de cuánto va a quedar cada subgrupo. Entonces va a ser 3 factorial, de 3 niñas debo hacer 3 factorial, factor de o multiplicado por n menos r, recuerden que n es 6, que es la totalidad de las niñas, menos r, que es los grupitos, de cuánto debe quedar cada grupito, y es de 3, y esto factorializo. Vamos a tratar de resolver esto entre todos. Entonces veamos, voy a tratar de resolver este paréntesis inicialmente, esto sería 6 factorial arriba, siguen ahí, luego abajo quedaría 3 factorial, por, y si resuelvo esto, 6 menos 3 da 3, y factorial que está fuera, hizo el paréntesis 3 por 3. Ahora voy a desarrollar esto, y recordemos que 6 factorial es simplemente 1 por 2 por 3 por 4. Estoy escribiendo aquí con mi mouse, entonces discúlpenme la letra ahí, por 5 y por 6. Y en la parte inferior tengo 3 factorial por 3 factorial. El primer 3 factorial sería 1 por 2 por 3, y eso multiplicado por
el segundo 3 factorial, que sería nuevamente 1 por 2 por 3, y voy a tratar de desarrollar eso. Una opción sería multiplicar todo lo que está en el numerador, luego todo lo que está en el denominador y dividir los dos resultados. En ese caso, les recomiendo que, como tenemos 1, 2 y 3 en la parte superior y 1 por 2 por 3 abajo, pues podría simplificar muchísimo esta operación, y esto me quedaría, en la parte superior quedó 4 por 5 por 6, y en la parte inferior me quedó sin cancelar 1 por 2 por 3. Si resuelvo lo que quedó en el numerador, ya no puedo cancelar más, sería 4 por 5, 20, y 20 por 6, 120. Y en el denominador me quedó 1 por 2 por 3, 1 por 2, 2 por 3, 6. Aquí ese es el resultado de dividir 120 entre 6, y ese resultado pues es 20. ¿Listo? Entonces, en este caso la opción correcta es la A. ¿Listo? Y ahí vimos para qué sirve esto los factoriales y cómo calcular algunas combinaciones posibles sin repetición, y funciona exactamente igual con esta otra fórmula cuando se permiten las repeticiones. ¿Listo? Como en el caso de los bananas de helado, podría pedir las 3 bananas del mismo sabor. Mensualmente Laura destina el 6% de su salario a un ahorro voluntario. Si transcurrido 12 meses ha ahorrado 1.800.000, el salario mensual de Laura es, entonces bueno, pues si yo sé que ahorra en 12 meses ahorró 180.000, yo podría determinar cuánto ahorra cada mes, simplemente divido el total del ahorro entre los 12 meses y ya descalculé que ahorró 150.000 mensuales. Ahora, lo que yo sé es que ella ahorra el 6% de su salario mensualmente, o sea que realmente este 150.000 son el 6% de su salario. Entonces yo podría utilizar una regla de 3 diciendo lo siguiente: si 150.000 pesos son el 6% de sus salarios, podría preguntarme cuánto es la totalidad de su salario o el 100% de su salario. ¿Cuál sería la total? ¿Cuánto se gana mensualmente esta niña Laura? Esta es una regla de 3. Es muy importante empezar a plantear reglas de 3 como en este caso. Recuerden que uno primero debería preguntarse si esto es una regla de 3 directa o inversa, y la pregunta es, si el 6% son 150.000 y aquí aumenta, pasó del 6% al 100%, aquí hay un aumento en esa magnitud, entonces uno seguramente debe esperar que si el 6% son 150.000, pues el 100% va a ser mucho más, o sea que en este lado aumentó de 6 al 100%, y aquí seguramente va a aumentar de 150.000 a una cantidad mucho mayor de 150.000. Así que yo hago flechitas aquí hacia arriba, apuntando hacia arriba, para indicar que aquí hay un aumento y que aquí va a haber un aumento. Entonces cuando pase esto se dice que es una regla de 3 directa. Todas las reglas de 3 directas se resuelven multiplicando las dos cantidades que están en la diagonal donde no está la incógnita. Si esta es la incógnita, multiplico estos dos valores y divido entre la cantidad que está sobrando. En este caso este por ciento de acá y este por ciento de aquí se pueden cancelar, y hago la multiplicación normal. Digo 150.000 por 100 y divido entre 6. Si hago este ejercicio, 150.000 por 100 pues da 15 millones, y 15 millones dividido entre 6 da 2,5 millones. Quiere decir que nuestra amiga Laura se gana 2,5 millones cada mes. ¿Listo? Y de ahí ahorra el 6%, o sea que ahorra 150.000. Continuando, responde la pregunta 7 de acuerdo con la siguiente información. El subsidio familiar de vivienda es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento de ahorro para facilitar la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos y salarios mínimos mensuales legales vigentes y el subsidio al que tiene derecho para cierto año. ¿Listo? Entonces aquí hay una tabla donde aparece el número de salarios mínimos y la cantidad, el valor del subsidio. ¿Listo? Entonces veamos la pregunta 7. Con el subsidio familiar de vivienda más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitarse al banco es como yo tengo un dinero ahorrado y además de eso tengo un subsidio que es el que me dan. ¿Listo? Y aparte de eso, pues hay un valor de la vivienda, eso me da un valor, y pues yo debo calcular cuánto debo pedir de crédito para poder
pagar la totalidad de la vivienda. Entonces en este caso me están pidiendo que para estimar el valor del crédito. Entonces para hallar el valor del crédito, yo les lo voy a dar de una vez. El valor del crédito, ¿cómo se calcula? Pues lo que cueste la vivienda, le resto lo que tengo ahorrado y le resto lo que me dan de subsidio. Si hago ese ejercicio, me voy a determinar si al valor de la vivienda le quito lo que tengo en ahorros y también le resto lo que tengo en subsidio. Lo que quede va a ser el dinero que me hace falta para completar, para pagar mi vivienda, y eso es lo que voy a pedir de crédito. ¿Listo? Continuamos. Andrea y Camila tienen cada una bolsa con 5 balotas. Cada balota está marcada con un número distinto del 1 al 5. Ojo, cada una tiene el número del 1 al 5. Al tiempo sacan sin mirar una balota de su respectiva bolsa. Gana quien saque la balota con el mayor número. En caso de sacar una balota con el mismo número, hay empate. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Y volvemos a este concepto de probabilidad. Pues para estas pruebas saben que normalmente uno utiliza el concepto de probabilidad, que es el como más familiar y más sencillo, y es el concepto de parte todo. ¿Cuál es la probabilidad de que Andrea y Camila empaten? Es decir, que saquen el mismo número ambas. Entonces, la situación es la siguiente. Pues si cada una tiene los números del 1 al 5, quiere decir que cada una tiene 5 numeritos y la otra tiene 5 numeritos. En total, hay 10 numeritos del 1 al 5. Para que empaten, es que saquen el mismo número, o sea que cada una va a sacar el mismo número, o sea que de cada numerito del 1 al 5 hay 2 baloticas. Entonces, esta probabilidad se representa de esta manera. Como hay 2 baloticas con el mismo número, uno de las balotas la tiene Andrea y la otra Camila, entonces hay 2 numeritos del total de 10, entonces la probabilidad de que empaten, o sea que saquen la misma balota, sería 2 de las 10 que hay. ¿Listo? Entonces en este caso 2 dividido entre 10 da 0,2, y ya saben que esta es una forma de representar decimal, pero en este caso esta representación no aparece aquí, sino que 0,2 se puede escribir como el 20%, porque 0,2 y 20% son equivalentes, y en este caso el resultado sería la C. Y los balones de fútbol, de baloncesto de una escuela deportiva suman 40 total. Se sabe que hay 2 balones de baloncesto por cada 3 balones de fútbol. ¿Cuántos hay de cada uno? Pues lo que hicieron aquí fue coger esos 40 balones, hicieron paqueticos de 2 de baloncesto y 3 de fútbol, o sea que hicieron paqueticos de 5. Entonces, si escogieron los 40 balones, hicieron paqueticos de 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, y lo que notaron es que por cada 5 baloncitos que hicieron, habían 2 de baloncesto y 3 de fútbol. Ahora, ¿cuánto hay de baloncesto? Entonces, sumemos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 de baloncesto, por lo tanto el resto pues, van a ser de fútbol, y en este caso pues serían 24 para los 40, o sea, sería 16 y 24. La respuesta correcta es la B. ¿Listo? Eso sería todo en esta clase. Los esperamos en la siguiente clase. Las personas interesadas en recibir clases particulares de aptitud numérica, que tengan dudas particulares, pues yo les dejaré mi correo en la descripción del canal para que me manifiesten su intención de algunas clases particulares. ¿Listo? Hasta pronto.